Les pido que me acompañen en sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 25. Las aflicciones presentes y la gloria venidera. Vamos a leer, luego vamos a orar. Dice así la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Oremos. Padre Santo, tú que eres el trascendente Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor, porque tú la mereces y a ti pertenece. Padre, gracias, porque tú moviste en esta mañana nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad para traernos aquí. Padre, y tu pueblo ha venido aquí para escuchar tu palabra. Por eso te rogamos, ayuda al predicador a hablar como conviene. Que no sean sus palabras, sino las tuyas. Para que la fe y la esperanza de tu pueblo se edifique, no sobre sabiduría humana, sino sobre el poder de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la selle en nuestras mentes y corazones, de tal manera que salgamos este día más parecidos a Jesús que como entramos. Padre, que tu Espíritu Santo la selle en los corazones de aquellos que están aquí, que no te conocen, de tal manera que salgan de aquí doblando sus rodillas y confesando con sus bocas que Jesucristo es el Señor. Oh Padre, glorifícate tú en medio nuestro. Y es en los méritos de Cristo que te lo rogamos. Amén. En el año 1950, en Corea del Norte, para los que están familiarizados con el tema, Corea del Norte es prácticamente uno, si no el país más difícil de vivir profesando ser cristiano. Y en el año 1950, unos soldados comunistas descubrieron un estudio bíblico que ellos consideraban ilegal, un estudio bíblico que estaba siendo dirigido por el pastor Kim con unos 27 hermanos bajo tierra en túneles. Una vez descubrieron este estudio, lo sacaron de su escondite y lo llevaron a una aldea, la aldea de Goksan, frente a por lo menos 3,000 personas, para ejecutarlos allí. Pero decidieron no ejecutarlos de una vez, sino que le dieron una oportunidad. Le dijeron: nieguen a Cristo o morirán. Pero los creyentes rehusaron hacerlo. Así que dieron un segundo paso, doloroso solamente de pensarlo. Tomaron a 4 de los niños de esos hermanos y los prepararon para ahorcarlos. Los pusieron frente a ellos y les repitieron otra vez: nieguen a Cristo o lo van a lamentar. Pero ninguno de ellos negó su fe, sino que vieron a sus hijos a los ojos y les dijeron: muy pronto nos veremos en el cielo. Viendo a sus hijos morir ahorcados, calladamente. Pero el oficial, ahora más lleno de furia, de dolor, ordenó que trajeran una aplanadora, lo que aquí conocemos como un rodillo, y les obligó a acostarse en el piso.
en las calles polvorientas. Y mientras el aparato aceleraba sobre ellos, el oficial les dio una última oportunidad para retractarse de su fe en Jesús. Nuevamente, los creyentes rehusaron hacerlo, permanecieron fieles. Y en la medida que la máquina comenzó a moverse lentamente, los cristianos comenzaron a cantar un himno que ellos solían cantar juntos en el estudio bíblico. Y mientras sus huesos eran aplastados, comenzando desde los pies hasta la cabeza, se podían escuchar las palabras de los creyentes que decían: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo, más amor por ti. Que el dolor cumpla su prometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento, tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará, más amor por ti, oh Cristo. Y mientras leía esa historia, con lágrimas en mis ojos, solamente pensando en mis hijos, me hacía la pregunta: ¿cómo puede una persona en este mundo resistir un dolor tan grande? Primero, el dolor emocional de ver a sus hijos ser ahorcados frente a ellos. Preferiríamos los padres que nos ahorquen a nosotros y no a nuestros hijos. Y luego tener que soportar el dolor físico de sentir una aplanadora comenzando desde nuestros pies y lentamente. Pero hubo algo más que me impresionó, más que el dolor, es cómo ellos enfrentaron el dolor, cómo lo enfrentaron cantando: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. Y solo existe una respuesta para la pregunta: ¿cómo poder soportar algo tan grande? La respuesta es la esperanza. Solo la gracia de Dios, tomando la esperanza de lo que nos espera como hijos de Dios, puede capacitar a una persona para poder resistir tan grande dolor físico, emocional. Solamente la esperanza de que los sufrimientos que ahora experimentamos no se comparan con la gloria que un día vamos a disfrutar. Y ese es básicamente el propósito de este mensaje. Mostrar que, si bien es cierto, los sufrimientos por causa de Cristo en este mundo son algo seguro, no se comparan con la gloria que vamos a experimentar. Y además, ver cómo el estar convencidos de esa realidad nos va a capacitar para soportar las aflicciones del tiempo presente. Y vamos a ver tres cosas en el texto. En primer lugar, vamos a considerar la realidad de las aflicciones presentes. En segundo lugar, vamos a considerar la realidad de la gloria venidera. Luego vamos a ver las aflicciones presentes comparadas a la gloria venidera. Luego vamos a aplicar lo aprendido. Así que pasemos en primer lugar a considerar la realidad de las aflicciones presentes. Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Pablo tenía muchas convicciones y una de ellas era esta: que los hijos de Dios van a ser afligidos en el tiempo presente. Voy a repetirlo. Pablo estaba convencido de muchas cosas en su peregrinación. Y una de esas cosas de las que él estaba convencido era esta: que los hijos de Dios van a ser afligidos en el tiempo presente. Y hay cuatro cosas que quisiera resaltar con relación a las aflicciones del tiempo presente. Primero, su identificación. ¿Cuáles son estas aflicciones de las que el apóstol habla en este texto? Hermanos, antes de probarlo en el texto, deberíamos hacer una aclaración. Es una realidad el hecho de que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde vamos a experimentar miseria y dolor. Pero queremos probar que en el texto las aflicciones de las que se hablan no son las aflicciones generales que todo ser humano va a experimentar como producto de vivir en un mundo caído. Eso es cierto.
Pero queremos ver que las aflicciones de las que habla el texto son unas aflicciones más específicas. Miren conmigo el verso 17, el versículo anterior. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No te quiero llamar la atención sobre esa frase, si es que padecemos juntamente con Él. Muchas aflicciones enfrentará el ser humano en este mundo caído, pero el texto enfatiza que las aflicciones del tiempo presente no se refieren a cualquier aflicción en general, sino de aquellas que son en la causa y por la causa de Cristo, aquellos que sufren con Jesús. Y aquí hay una diferencia marcada. Un mismo hecho exterior pudiera ser las aflicciones de las que se habla aquí y en otras ocasiones no. Una persona pudiera obtener una enfermedad mortal simple y sencillamente por vivir una vida desordenada. Es una aflicción, es dolor, es miseria, pero no son los sufrimientos de los que se hablan aquí. O imagine por otro lado otra persona que sufre la misma enfermedad porque la obtuvo en África cuando fue a evangelizar. Se enfermó allí y la obtuvo. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, la persona obtuvo la enfermedad a causa del pecado, a causa de una vida desordenada. En el segundo caso es por causa de Cristo, por causa del evangelio del reino siendo predicado a las naciones. De modo que las aflicciones de las que se nos habla en el texto hacen referencia al segundo caso, aquellas que son por la causa y en la causa de Jesucristo. Jesús nos habló de esas aflicciones cuando dijo en Mateo 16:24, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. No sé si recuerdan el contexto. Jesús le acaba de decir a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca en manos de los ancianos y muera. Eso parece que no le gustó mucho a Pedro. Parece que ya los apóstoles tenían algunas expectativas terrenales. Ya uno estaba pensando en obras públicas, otro pensaba ir al Guacalito, no sé en qué estaban pensando. Pero cuando los discípulos escuchan al rey decir, es necesario que vaya a Jerusalén, padezca y muera, Pedro toma a Jesús, lo lleva a su oficina y le dice, no te ocurra tal cosa. Reprendió a Dios. Pero antes de decir, nosotros solemos hacer lo mismo. Cuando le decimos a Jesús, no queremos una vida de dolor, sufrimiento. Así que Jesús le dice a aquellos que querían seguirles, escuchen, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esa frase de tomar la cruz era un símbolo. En aquel tiempo se usaba que cuando una persona iba a ser ejecutada, la obligaban a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución. Paulatinamente se convirtió en un símbolo de la disposición a sufrir el dolor, el maltrato, la vergüenza, la persecución y aún la muerte por causa de Jesús. Así que, amados hermanos, cuando el texto dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué aflicciones Pablo tiene en mente? No aflicciones generales que todo el mundo sufre a causa de vivir en un mundo caído, sino aquellas que son en la causa y por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Son aquellas a las que se refiere Jesús cuando habla de cargar su cruz a todo aquel que quiere seguirle. Pero ¿cuál es su descripción? ¿Cómo describir estas aflicciones del tiempo presente por causa de Jesús? ¿Cómo son? Ya vimos en el verso 17 que todos aquellos que sufrimos con Jesús vamos a ser glorificados juntamente con Jesús. Y no malentendamos eso. Pablo no está diciendo que nosotros vamos a ser salvos por estar dispuestos a sufrir por Jesús. Amado amigo que me escuchas, que nos visitas si no eres creyente, la salvación no es por algo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación es por algo que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Entonces, ¿qué significa esto? De que aquellos que sufran con Jesús van a ser glorificados con Jesús. La respuesta es sencilla. La manera en que nosotros enfrentamos el riesgo evidencia qué es lo que nosotros atesoramos. ¿Cómo? La manera en que nosotros enfrentamos el riesgo pone en evidencia qué es lo que nosotros atesoramos o valoramos en el corazón. En el año 1290, un grupo de escoceses sedientos de libertad se reunieron en el valle de Stirling para luchar por su libertad contra Inglaterra. Un grupo de campesinos, unos cuantos nobles, y allá en el horizonte comenzaron a verse las lanzas. Comenzó la tierra a vibrar, y cuando apareció aquel majestuoso ejército, los escoceses titubearon. Hubo un grupo que dijo, vámonos de aquí. Y había allí un patriota, su nombre era William Wallace. Le dijo a sus compatriotas, vamos a luchar, vamos a quedarnos. Uno de ellos dijo, no, vamos a huir y vamos a vivir. Y él les dijo, es cierto, si nos quedamos, posiblemente vamos a morir hoy aquí. Si huimos, posiblemente vamos a vivir, pero no por mucho tiempo. Y cuando estemos dentro de 50 años, en nuestra cama de enfermedad, viendo a nuestros hijos en servidumbre, daremos todo lo que sea por venir otra vez a este campo en este día y decirle a nuestro enemigo que pueden tocarnos la vida, pero no la libertad. Dicho de otra forma, había algo que estos hombres valoraban aún más que su vida, la libertad. Y eso les llevó a luchar aunque murieran. ¿Por qué? Porque la actitud que ellos tuvieron frente al riesgo demostró que ellos valoraban más la libertad que una vida en esclavitud. Y lo uso simplemente como ilustración para hablar de esto. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y cuando una persona está dispuesta a enfrentar las aflicciones del tiempo presente por causa de Jesús, está demostrando una cosa, que valora a Jesús más que a su vida, que la misericordia de Dios es más que la vida misma. Esa es la evidencia entonces de que reinaremos con Él. Sufriste por Jesús, escríbelo, porque la Biblia lo dice. Un día estarás sentado con Jesús, reinando con Él para siempre. Ahora bien, ¿qué tipo de sufrimientos tiene Pablo en mente cuando habla de las aflicciones del tiempo presente? Miren conmigo los versículos 35 y 36 del mismo capítulo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Cuando Pablo habla de las aflicciones del tiempo presente, ¿qué tiene en mente? Una persona que por amor a Jesús es despojada, es perseguida, es maltratada, es burlada y aún asesinada. Y Pablo dice claramente, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero quiero conectarlos porque él dice en el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hermanos, el mundo no conoce a Dios, por lo tanto tampoco conoce a aquellos que son de Él. Y así como persiguieron a Cristo y maltrataron a Cristo, también van a perseguir a aquellos que son de Jesucristo. Oigan esto, cuando Jesús comisionó a sus discípulos para predicar el Evangelio, en Mateo capítulo 10, Él les advirtió lo siguiente, vayan y prediquen, pero escuchen esto, van a ser como ovejas en medio de lobos. Serían entregados a los concilios y serían azotados. No serían muchas veces recibidos. Serían llevados ante los gobernantes para dar cuentas. Serían entregados a morir y a veces por sus mismos familiares, padres, hijos, hermanos, hermanas, serían aborrecidos de todos, perseguidos, difamados y aún muertos. Y de hecho, eso fue lo que experimentaron prácticamente todos los apóstoles. La idea, hermanos, es que por causa de Cristo llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús.
como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Ahora bien, hemos identificado las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles son? ¿Cualquier tipo de aflicción? No, las que son por la causa y en la causa de Jesús. ¿Cómo qué? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro y espada. Todo eso, pero por la causa de Cristo, porque vivimos como ovejas en medio de lobos. Ahora bien, ¿esas aflicciones son seguras para los hijos de Dios? Cuando digo seguras, ¿son ciertas? ¿O son simplemente una posibilidad? ¿O son simplemente lo que le sucede a cristianos desobedientes que son disciplinados por Dios, Dios enviando ese tipo de sufrimiento? ¿Qué creen? La Escritura dice que no. La Escritura enseña que estas aflicciones del tiempo presente no son una opción, no son una casualidad, son el producto de vivir conforme a Jesús. Todo el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Y hay personas que dicen, es increíble cuando hay personas que dicen dentro del mundo evangélico que por el hecho de que Jesús sufrió por mí, ya yo no voy a sufrir. ¿Han oído eso? Jesús dice lo contrario, porque Él sufrió, también nosotros sufriremos. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Oigan esto, hermanos, lo repito, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Quieres ser como Jesús? Sí, prepárate que vas a sufrir. No se trata de una disciplina de Dios sobre ti. Es el producto y el resultado de ser como Jesús en un mundo oscuro. Todo aquel que es luz en este mundo va a sufrir. Así que vienen, de seguro que vienen. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que un verdadero hijo de Dios experimente cosas como esas? El problema es que quienes dicen eso no tienen expectativas bíblicas. Ellos piensan que ser vencedores es rebasar ese tipo de aflicciones. Pues he aquí lo que dice Pablo. Nosotros no somos vencedores cuando somos exonerados de esas cosas, sino cuando en medio de esas cosas podemos resistir hasta el fin. Imagínense a Pablo pudriéndose en una prisión, casi nada de comer, casi nada de beber, esperando ya ser ejecutado. Sin embargo, esto es lo que él le dice a Timoteo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Dicho de otra forma, soy más que vencedor. Hermanos, nosotros no somos vencedores cuando no pasamos por eso, sino cuando aún en estas cosas podemos mantener nuestra vista puesta en el cielo. Y tengo algo más que decir al respecto. Romanos 8:28, un pasaje muy conocido y a veces muy mal interpretado. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero nos falta el por qué. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes por qué somos más que vencedores aún en esas cosas? Porque Dios las va a utilizar para moldearnos más a la imagen de Jesús. Hay un dicho, una anécdota. De hecho, no recuerdo quién era y si era totalmente así. Saben que las anécdotas como que cambian. La idea es un escultor muy conocido. Algunos dicen que era Miguel Ángel, no sé. Esculpía en pedazos de piedra perros de cacería muy bonitos y llamativos. Alguien un día le preguntó, ¿cómo haces eso? Y él le dijo, no sé, tomo mi cincel y quito todo lo que no parece perro de cacería. La idea es la siguiente: estas cosas son un cincel en las manos de Dios, a través de las cuales Él quita de nosotros todo lo que no se parece a Jesús. Por eso Pablo, el Señor dice a través de Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿O por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su producto completo cuando seamos perfectos sin que nos falte nada. Así que, amado hermano, si estás experimentando las aflicciones presentes en ti, no pienses que Dios está airado contigo. No es airado contigo. Romanos 5 dice claramente que por la fe en Jesucristo ya estamos en paz con Dios.
Entonces, si Dios no está airado conmigo, ¿por qué experimento estas aflicciones en mi vida? Amado hermano, amada hermana, son el cincel de Dios. Te están moldeando a la imagen de Jesús. Así que somos más que vencedores cuando atravesamos por ellas y podemos decir como Pablo, he guardado la fe. El año pasado fue un año muy difícil para algunos hermanos en la iglesia. Sus negocios quebraron. Y el sermón de fin de año fue este. ¿Quebró tu negocio? Sí. ¿Negaste la fe? No. ¿Ganaste? No perdiste. Mantuviste la fe. Así que estas aflicciones son seguras. Vienen a los hijos de Dios, no como el producto de una disciplina, sino como el producto de ser como Jesús. Al maestro lo mataron, a nosotros nos van a perseguir. Pero recuerda esto, tú eres más que vencedor cuando en medio de esas aflicciones tú sales más parecido a Jesús, no has negado la fe. Y Pablo sabe de lo que hablaba, Cuando Pablo dice que él tiene por cierto que esas aflicciones van a venir, él sabe lo que decía. Hermanos, estamos hablando de un hombre que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Segundo los Corintios 11, dice que Pablo por causa de Jesús fue azotado, encarcelado, apedreado, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de su nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos. Un hombre que sufrió fatiga, desvelos, naufragios, sed, hambre, frío, desnudez. Y para cerrar con broche de oro, dice una tradición que fue decapitado en Roma. ¿Por qué? Por causa de Jesús. Si hubo alguien que pudo decir las aflicciones del tiempo presente para aquellos que son como Jesús van a venir, era Pablo. Y no solamente Pablo, escucha esto. Aquí voy a ligar esto con la historia de la iglesia. Esteban, apedreado por causa de Jesús. Jacobo el mayor, decapitado en el tiempo de Herodes Agripa. Mateo, atravesado por una lanza en Etiopía. Matías, apedreado y decapitado en Jerusalén. Andrés y Judas Tadeo, crucificados en Edesa. Pedro, dice una tradición, crucificado con la cabeza para abajo en Roma. Bartolomé, crucificado en la India. Tomás, atravesado por una lanza en la India. Simón el Celote, crucificado en Gran Bretaña. Juan, dice una tradición que aunque no lo mataron, lo desterraron, eso sí lo dice la Biblia, a una isla solo llamada la isla de Patmos. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Todos ellos sabían una cosa, que los que quieren vivir piadosamente en este mundo van a padecer persecución, serán perseguidos. Así que, amado hermano, predicar a Jesús y modelar a Jesús va a tener un precio. Tienes que estar seguro de ello. Y una cosa, si en este mundo tú no sufres por causa de Jesús, es porque o te estás amoldando o estás escapando. ¿Han oído ese texto en Mateo 5? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. A veces yo sé que por yo vivir, como dice el Sermón del Monte, yo voy a ser perseguido. Así que mi primera tentación es yo me voy a amoldar. Y cuando yo me amoldo, ¿saben qué sucede? Que no me persiguen, pero yo no soy sal. El otro extremo es para que no me persigan, para no sufrir, yo voy a escapar del mundo como si yo fuera el santo, el sin pecado. Ellos no merecen el evangelio, yo sí. Y si yo escapo y huyo del mundo, posiblemente no me persigan, pero yo no voy a hacer luz. Amado hermano, amada hermana, no tenemos opción. Todo el que quiera ser como el maestro, el que predique a Jesús, el que modele a Jesús, va a sufrir en este mundo, va a experimentar las aflicciones del tiempo presente. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrán lugares estas aflicciones? ¿Tendrán lugar estas aflicciones? El texto dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Quiero llamar la atención a la palabra tiempo. Hay dos palabras griegas para tiempo. Cronos, que se refiere al tiempo en sentido general, y kairos, que se refiere a un tiempo en particular. Llama la atención que en el texto la palabra que se utiliza es kairos. Es un tiempo definido, es un tiempo en particular. No es un tiempo en general, es un momento definido de la historia. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo presente. La escritura divide el tiempo en dos periodos, el siglo presente y el siglo venidero. El siglo presente se caracteriza porque hay dolor, miseria y muerte, porque hay un crecimiento de trigo y cizaña juntos.
de tal manera que la cizaña va a perseguir al trigo, el trigo va a sufrir, pero llegará el día de la siega, donde habrá separación y se dará inicio al siglo venidero, donde ya no habrá más dolor ni más sufrimiento para el creyente. Pero mientras llega ese día, en este presente siglo, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? No podemos escapar de las aflicciones del tiempo presente si queremos predicar a Jesús y vivir como Él. Pero eso nos lleva al segundo punto, la realidad de la gloria venidera. Pablo no solamente estaba convencido de que los hijos de Dios van a sufrir en este presente tiempo. Pablo también estaba totalmente convencido de que aquellos que sufran con Jesús aquí van a disfrutar de la gloria allá. Estaba totalmente convencido. Hermano, lo voy a repetir otra vez. Pablo no solamente estaba convencido de que los que sufren por Jesús aquí, o aquellos que sufren por Jesús aquí, también van a disfrutar de la gloria con Jesús allá. Estaba tan convencido de la gloria venidera, así como él estaba convencido de las aflicciones del siglo presente. Y una vez más, algunas preguntas. ¿Cuál es esta gloria? ¿Cuál es la gloria venidera? Otra vez el versículo 17 nos ayuda. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las aflicciones del tiempo presente son las que experimentamos aquí con Jesús. La gloria venidera es aquella que disfrutaremos con Jesús en el siglo venidero. Él como heredero y nosotros como coherederos. ¿Han oído una teoría en el mundo evangélico del rapto? ¿La han oído? Yo creo que habrá un rapto, pero al fin y al cabo quienes van a ser arrebatados de aquí son los impíos. Todo esto será nuestro. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Él es heredero de Dios. Él es nuestro hermano mayor, el primogénito, y nosotros seremos coherederos juntamente con Él. De modo que la gloria venidera es aquella que disfrutaremos con Jesús. Y no te equivoques, amado hermano, es Jesús lo que hace de ese tiempo la gloria. No puedo imaginar un lugar hermoso, con calles de oro, con ríos cristalinos, con el árbol de la vida y sin Jesús ahí. Es estar con Jesús lo que hará que el paraíso sea el paraíso. De modo que, ¿qué le espera a aquellos que sufren con Jesús aquí o por ser como Él? Van a ser glorificados con Él. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dios le dijo a su Hijo, Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Él es el heredero, el primogénito de la creación. Pero nosotros somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Y un día, juntamente con Él, seremos herederos. Herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Y eso es tan seguro como el hecho de que en el presente estamos sufriendo por su causa. ¿Y cómo describe Pablo esa gloria venidera? Bueno, hay dos cosas que Pablo resalta en el texto acerca de esa gloria venidera. C.S. Lewis solía decir que la imaginación es una herramienta excelente cuando se conecta a la revelación. Así que comienza a pensar en lo que será en primer lugar una creación glorificada. Versículos 19 al 22, los leo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Hoy por qué? Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. ¿Cuál esperanza? De que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este mundo se corrompe? ¿Han oído la enseñanza de Jesús? No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, donde ladrones minan y hurtan. ¿Te has preguntado por qué todo tiende al desorden? Pon un vehículo aquí y ven dentro de 100 años. A ver si lo vas a ver evolucionado en un dinosaurio. Te aseguro que no, lo vas a encontrar peor que como lo dejaste. Ese es el mundo en que vivimos. Dios dijo en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. La creación fue sujetada a vanidad. Y es interesante cuando uno lo ve, aunque hasta cierto punto triste. Tenemos al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Dios le dijo,
tú eres mi imagen, tú eres mi semejanza, ahora señorea y ejerce dominio sobre el resto de la creación. ¿Qué hizo el ser humano? Se rebeló contra el Creador y ahora Dios hace que la tierra se rebele contra el hombre. El hombre estaba llamado a gobernarla, a dominarla, y ahora Dios maldice la tierra y la tierra se resiste al gobierno humano. Pregúntele al agricultor que cada vez que está cultivando y quiere sacar ganancias, aparece una plaga o aparecen cardos, espinos o animales que se comen su cultivo. Pregúntele a los domadores de circos qué le pasa cuando a un león se le mete el furioso en la cabeza. Pregúntele a entrenadores de tiburones lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? La creación fue sujeta a vanidad, fue sujetada a vanidad. Pero, aquí viene lo glorioso del texto, en la gloria venidera, cuando heredemos con Jesús, Dios hará nuevas todas las cosas. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Si en tu mente tú te veías en una nubecita con un arpa, sácate ese cuadro de la mente. Amado hermano, la tierra redimida. Uno de los testimonios que más me impactó fue el testimonio de Joni Eareckson Tada, la hermana que quedó cuadraplégica. Y ella fue muy sincera en su libro. Leía una porción donde ella decía que cuando ella comparaba un paisaje así, viendo un lago con unas montañas que se reflejan ahí, una exuberante vegetación, y ella comparaba eso con lo que ella pensaba del cielo, ella decía, para serle sincero, yo prefería el lago. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón ella tenía eso en su mente? Porque en su mente ella dice, yo me imaginaba en una nubecita. No, hermano, la tierra será redimida y será nuestra. Cuando Cristo venga en aquel día, Él liberará a la tierra de su corrupción. Aquella tierra que Él maldijo, Él mismo la liberará. Así que, ¿qué caracterizará la gloria venidera? En primer lugar, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no habrá más corrupción. Así que nuestra esperanza no es estar en una nube sentados, es disfrutar de la tierra, pero de la tierra redimida, como Dios en un principio lo había establecido. Pero hay otra cosa, el otro aspecto de la gloria venidera es este. El primero, ¿cuál fue? Una tierra redimida. Pero ¿qué tal la segunda parte? Nuestros cuerpos serán redimidos. Miren conmigo los versículos el versículo 23. Y no solo ella, ¿quién es ella? La creación. Sino que también nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Los que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez había pensado en estar en una nubecita con un cuerpo etéreo, vaporoso? Esa no es la esperanza cristiana. Eso se lo inventaron los gnósticos, pero no el cristianismo. La esperanza cristiana es esta: una tierra redimida, liberada de la corrupción, liberada de la maldición, y nosotros con cuerpos redimidos, liberados de toda corrupción, morando ahí, y como clímax, Jesús en el medio. Él es el Rey, Él habitará con nosotros. En el principio Dios no solamente dijo, maldita será la tierra por tu causa. Dios también dijo, de cierto morirás. Pero llegará un día, vuelvo y repito, cuando Jesús, el que resucitó, regresará en gloria, y por medio de la resurrección de los justos, por la resurrección de su pueblo, la muerte será aplastada y sorbida en victoria. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando estos cuerpos corruptibles se tornen en incorruptibles, en cuerpos poderosos, espirituales e inmortales. Hermano, la esperanza tuya y mía es más palpable o tangible de lo que a veces pensamos. Es una tierra redimida, con cuerpos redimidos, libres de la corrupción. Y de hecho, déjame ahora revelarte parte de lo que me motivó a compartir este pasaje con ustedes. Hace aproximadamente un mes, en nuestro colegio, tuvimos una tragedia. Uno de nuestros jóvenes de 8º grado había estado experimentando ciertos desmayos un poco raros. Le informamos a la familia, pero sucedió. Hace aproximadamente un mes, Semana Santa, el jueves, él estaba jugando fútbol, muchachito fuertecito, se levantó, empezó a jugar, se cayó, se murió.
Y fue tan doloroso para nosotros, hermanos. No simplemente porque era la primera vez en la escuela que algo así sucedía. Es que es una tragedia. Ver un niño con todo este brillo, toda esta energía, un jovencito que jugaba fútbol todos los días, lo veía en la cancha desde mi casa, caer y morir. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, su corazón le falló, eso es lo que dice. Pero lo que tengo en mente es lo siguiente. Nosotros tenemos varias razones o buenas razones para pensar que el niño aceptó a Jesús en su vida, de que el niño se convirtió. Y ahora imaginarlo, ya no con un corazón que va a fallar, sino con un cuerpo redimido, en una tierra redimida. Esa es nuestra esperanza. El Señor dice claramente a través de Pablo: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, también Jesús traerá con Él a los que durmieron en Él. Hermano y hermana, habrá resurrección. La tierra será redimida, los cuerpos serán resucitados. Una tierra incorruptible para nosotros, con cuerpos incorruptibles, viviendo ahí con Jesús por toda la eternidad. De verdad que es gloriosa la esperanza cristiana. Y aquí voy a dar un paréntesis teológico. Hay un grupo de hermanos, verdaderos creyentes, que piensan en un milenio, un reinado milenial, donde los creyentes estarán con cuerpos resucitados y glorificados en esta tierra, pero todavía no redimida. Y realmente yo creo que es posible, porque Jesús con un cuerpo glorificado vivió en esta tierra todavía no glorificada. Parecería una posibilidad, pero el texto apunta a otra cosa. ¿A qué apunta? La tierra y el ser humano cayeron juntos, un día serán levantados juntos. El hombre moriría, la tierra fue maldecida, un día cuando Jesús regrese, la tierra será liberada, nuestros cuerpos también serán liberados de la corrupción. Una creación libre para cuerpos libres, para la gloria del Señor. Así que ese es el cuadro panorámico de la gloria venidera. Una creación incorruptible para cuerpos incorruptibles de los hijos de Dios. En ese momento, las aflicciones presentes ya no serán más. Y Dios mismo estará ahí. Él mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos. No habrá más maldición, más dolor, más clamor, más muerte. Es más, ¿sabe qué? Ni siquiera sol habrá necesidad. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos va a iluminar y el Cordero será la lumbrera. Es grande la esperanza que tenemos. Y quisiera decirlo con más gozo. Hermanos, es grande la esperanza que tenemos. Tierra redimida, cuerpos redimidos, con la presencia de Jesús. ¿Qué más podemos esperar? Ese es el paraíso, donde Jesús está. Hermano, pero usted se oye muy seguro, o diría un visitante, usted se oye muy seguro. ¿Cómo usted sabe que eso es verdad? Hubo un debate muy interesante entre Christopher Hitchens, uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo, oigan cómo le llaman, con un apologista cristiano llamado William Craig Lane. Y en un momento el ateo le dijo lo siguiente: oye la evidencia científica que yo tengo, la tierra está perdiendo calor, eso es lo que se le llama entropía. Así que la evidencia científica apunta a que todo esto terminará en un enfriamiento cósmico y vamos a ser todos aniquilados. Ahora, ¿tienes tú alguna evidencia de que hay un mundo venidero? Y el cristiano, yo ese día alabé al Señor, le dijo: hace 2000 años Jesús se levantó con un cuerpo glorificado y más de 500 personas fueron testigos. ¿Quieres un fundamento sólido para la esperanza de la gloria venidera? Jesús resucitó. De hecho, el libro de los Hechos es eso. Los apóstoles decían: y Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esta es nuestra esperanza, que si creemos que Jesús resucitó, también Él traerá con Él a los que durmieron en Él en aquel día. O 1 Corintios dice: si Jesús murió y resucitó, también Él resucitará a los suyos. Claro, a su debido tiempo. Él, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero tenemos algo más que la palabra escrita que nos dice que Jesús resucitó. Tenemos también el testimonio interno del Espíritu Santo. Miren conmigo aquí mismo el texto, cuando dice que
el versículo 24, 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu están en nosotros. ¿Qué es las primicias? Los primeros frutos para la cosecha. Nosotros tenemos dentro de nuestros corazones las primicias, las arras de la herencia, tenemos el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, que se comprometió con su iglesia, le prometió que regresaría. Y está la iglesia preguntando, ¿y cómo yo sé que vas a regresar? Jesús le entregó una sortija, las arras del Espíritu Santo que moran en nosotros y dan testimonio de que la resurrección de Cristo no es un cuento de hadas, es una realidad histórica y objetiva. Jesús resucitó. De modo que la gloria venidera es tan cierta aún como las aflicciones presentes. ¿Qué tan ciertas son? Tan ciertas como que Jesús resucitó y más de 500 testigos lo vieron. Tan cierta como que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y hablando del Espíritu, ¿saben qué? Es el mismo Espíritu que da testimonio en nuestro interior, el que nos va a resucitar en aquel día. Miren Romanos 8:11. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Así que aunque toda la creación gima porque está bajo maldición, aunque toda la creación se deteriora, aunque nuestros cuerpos se deterioran, aunque te ves en el espejo y hoy te ves un poco más viejo que lo que te viste ayer, aunque tu cuerpo se está desgastando, esta es la realidad. No terminaremos en un enfriamiento cósmico, terminaremos con una nueva creación donde todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo nuestros cuerpos, tan seguros como que Jesús resucitó. Y el Espíritu Santo y la palabra dan testimonio a nuestro espíritu y en nuestro corazón. Ahora, ¿cuándo será eso? Hemos visto cuál es esa gloria venidera, la que compartimos con Jesús. ¿Cómo es? Tierra redimida, cuerpos redimidos. Hemos visto que esta gloria venidera es tan cierta como que Jesús resucitó y el Espíritu da testimonio en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo llegará esa gloria venidera? Y hay 3 detalles en el texto que lo apuntan o que apuntan allá. En primer lugar, el versículo 19 apunta a que la glorificación será el día en que sean revelados los hijos de Dios. Dice, aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Cómo así? Nosotros somos hijos de Dios, pero en aquel día esa será una declaración pública. Será revelado en aquel día cuando Jesús venga que nosotros somos quien Él dice por su palabra. Colosenses 3:4, ¿qué dice? Que cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Y eso concuerda con el verso 17. Sufrimos con Él ahora, en aquel día seremos glorificados con Él. Así que cuando el día en que seamos revelados o manifestados, ¿cuándo será eso? Cuando Jesús se manifieste. Otra referencia. Dice el versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Eso es una forma de hablar de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo sucederá eso? Segunda de Pedro 3, 4 al 12 nos dice que cuando Cristo venga en su advenimiento, en su venida, Él hará nuevas todas las cosas. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. No habrá más mal moral, no habrá más mal situacional. Y el versículo 23 agrega, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? La resurrección. Así que tomemos las 3 referencias. ¿Cuándo vendrá la gloria venidera? El día en que seamos revelados. Se revele lo que nosotros somos. En segundo lugar, el día en que la tierra sea redimida. En tercer lugar, el día en que nuestros cuerpos resuciten. Esas 3 cosas tienen un denominador común: la venida de Jesucristo. Cuando Jesús regrese en gloria, que Él diga la palabra y los que estén en los sepulcros la escucharán y se levantarán. Los vivos serán transformados, juntos seremos arrebatados para recibirle en el aire, para Él hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Amado amigo, escucha esto. La venida de Cristo, la segunda venida en gloria, no es un mito,
no es un cuento de hadas, es una realidad. Jesús vino una vez con relación al pecado y regresará por segunda vez para salvar a los que le esperan. Su segunda venida es una realidad innegable, es cierta. Y ese día los sufrimientos del tiempo presente dejarán de ser. Él mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Así que, amado amigo, tenemos por cierto, y amado hermano, que vamos a sufrir con Jesús en este mundo si queremos vivir con Él. Pero también tenemos por más cierto que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él en el siglo venidero. Tierra nueva, cielo nuevo, con cuerpos glorificados. Ahora quiero que vean brevemente la relación entre ambas cosas. En tercer lugar, dice Pablo, pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo quiere que nosotros comparemos las aflicciones con Jesús y que tomemos eso y lo comparemos con la gloria con Jesús. Pablo quiere que comparemos, que pongamos en un platillo las aflicciones presentes y en otro platillo la gloria venidera con un solo propósito. ¿Saben cuál? Llegar a esta solemne conclusión. No hay comparación. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Como diría John Stott, la magnificencia de la gloria revelada de Dios sobrepasará ampliamente lo desagradable de las aflicciones presentes. Y Pablo lo pone así en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando compara las aflicciones presentes con la gloria venidera, ¿qué tiene? Número uno, las aflicciones presentes son leves. Señor predicador, cuidado con lo que usted dice, leves. ¿Sabe lo que es entrar en la página Prisoner Alert y ver hermanos encarcelados que han dejado de ver su familia por años? Hermanos que lo han matado, que lo han asesinado por causa de Cristo, que los han torturado, y usted dice que son leves. Bueno, primero no soy yo, es Pablo, un hombre que llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús. Pero míralo desde esta perspectiva. Es cuando tú comparas las aflicciones presentes con la gloria venidera, que dices definitivamente las aflicciones presentes son leves en comparación a la gloria que un día se ha de manifestar en nosotros. Y no solamente son leves, dice esta leve tribulación momentánea. Esta tribulación dura una pequeña porción de tiempo, luego viene la eternidad. Imagina por un momento una soga, me hubiese gustado traer una soga, un puntico negro, eso representa las aflicciones presentes y luego toda una eternidad con Jesús sin sufrimiento. De modo que esta declaración no viene de un hombre insensible, sino de un hombre que sufrió. Cuando comparó lo que él estaba sufriendo por Jesús, cuando él puso eso en un platillo de la balanza y lo comparó con aquellas cosas inefables que le fueron reveladas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que están preparadas para los que aman a Dios, él dijo definitivamente no hay comparación. Es leve y es momentánea en comparación a la gloria venidera. Y Pablo utiliza en Romanos 8 la ilustración de una madre que está dando a luz. Dice el texto que la creación gime como una mujer cuando está dando a luz. Yo recuerdo el primer embarazo de mi esposa, y a Michelle que está ahí sentada. Fue interesante la experiencia, pero realmente yo recuerdo que el momento en que le comenzaron las contracciones, le llegaban cada un tiempo así, creo que un minuto le llegaban, y realmente era doloroso. Pero recuerdo cuando fuimos a la clínica esa misma noche, cuando sacaron a la criatura, nuestra preciosa Lía, cuando ella vio la criatura, yo le pregunto, privando en poeta, ¿verdad que el dolor no se compara con la felicidad? Mi esposa me dijo, ¿cuál dolor? Realmente cuando comparó las aflicciones de sus labores, cuando la comparó al fruto, esta preciosa criatura, este regalo de Dios, ella ni se acordaba del sufrimiento que había tenido. Y Pablo utiliza esa misma ilustración para hablar de la gloria que nos espera. Tu tribulación puede ser grande por causa de Jesús. Tal vez tu negocio quebró, tal vez te quemaron la materia, tal vez estás encarcelado como algunos hermanos, tal vez te están torturando en este momento, tal vez vas a morir por causa de Jesús.
No sé, no estoy seguro, pero de algo estoy seguro. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que un día se ha de manifestar en nosotros. Así que, hermanos, cultivemos en nosotros esa esperanza. Algunas lecciones finales para terminar. En primer lugar, amado hermano, amado hermana, prepárate para las aflicciones presentes. Van a llegar a nuestra vida. Solo le basta al discípulo ser como su Señor, como su Maestro, y el sufrimiento vendrá seguro. Nosotros no vamos a ser libres del sufrimiento porque Jesús sufrió. Es lo contrario, porque Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir con Él. Vienen las aflicciones del tiempo presente, es el resultado de nosotros vivir como Jesús. Pero también, amado hermano y hermana, no solamente la realidad de las aflicciones presentes debes tenerlas en mente. Trae a tu mente lo siguiente, también la gloria venidera debes tenerla en tu mente y en tu corazón. Conócela, compártela con otros. ¿Han oído un texto en 1 de Pedro 3:15 que dice: y estén preparados para presentar defensa contra todo aquel que demanda razón de la esperanza que tienen? Déjenme hablarle un poco de esa esperanza que Pedro menciona ahí. En el capítulo 1, Pedro dice que tenemos una esperanza inmarcesible, inmarchitable y gloriosa en los cielos. ¿Como producto de qué? De que Jesús resucitó. Tenemos una esperanza viva porque tenemos un Cristo vivo. Y él dice, y en eso ustedes se alegran, mientras ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y él dice, esa esperanza que ustedes tienen se va a hacer visible. ¿Qué tan visible? Tan visible que las personas se van a acercar para pedirte razón de la esperanza que tienes. Amado hermano, cuando tú conoces la esperanza que tienes y cuando tú la vives, eso no va a pasar inadvertido. Las personas van a ver tu esperanza y se van a acercar. Debes estar preparado, preparada para darles razón de la esperanza que tienes. Hay un hermano en nuestra iglesia, murió hace unos años. Tenía una enfermedad que por lo menos en República Dominicana no tenía precedentes. Y él aceptó ir como un conejillo de indias a un centro de investigación en Washington. Y estando allá se le hizo un trasplante de médula. El trasplante no resultó. Uno de nuestros pastores le visitó y le dijo, fulano, ¿tú estás consciente de que te vas a morir? Y él le respondió, a menos que Dios haga un milagro. Y él le respondió, yo soy como un barco. He estado preparado para encontrarme con mi Señor y ya llegó el momento. Él tenía esa esperanza, pero no solamente la tenía, él también la reflejaba. Un día, hermanos, uno de los doctores de ese lugar entró a la habitación donde estaba el hermano acostado, cerró la puerta, se arrodilló en su cama y le dijo, yo voy simplemente a parafrasear, yo tengo todo lo que un ser humano pudiera desear en esta tierra, pero es obvio que tú tienes algo que yo no tengo y yo lo quiero. Háblame de eso. Amado hermano, sí, las aflicciones van a venir. Debes tenerlo en tu mente y en tu corazón. Prepárate. Pero prepárate para vivir y para compartir tu esperanza. Refléjale, muéstrale a otros que tú puedes vivir de una manera que glorifique a Jesús y que tú puedes morir de una manera que glorifique a Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en aquel día los cuerpos serán resucitados. Y cuando tú vives esa esperanza, la gente se va a acercar a pedirte razón de la esperanza que tienes. Conócela. No seas un cristiano de camisetas. ¿Ustedes conocen ese término? Uno que trabaja entre jóvenes. Yo no tengo nada en contra de las camisetas cristianas. Me gustan. Pero a veces cometemos el error de que nuestra teología viene solamente de las camisetas y no de la Biblia. Amado hermano, siéntate a leer tu Biblia, a conocer la esperanza. La realidad es que algunas iglesias, no diría que todas, algunas iglesias reformadas, es como que le tienen miedo a la escatología. Me gocé tanto cuando el pastor Sugel me decía que una vez al año él le habla de escatología a la iglesia. Necesitamos conocer la esperanza que tenemos. Necesitamos vivirla, experimentarla, compartirla con otros. De tal manera que otros vayan a gloria juntamente con nosotros. Así que prepárate para las aflicciones presentes. Prepárate también para la gloria venidera. Conócela, compártela. Recuerda también, hermano, en tercer lugar,
que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. ¿Sabes qué? A veces nosotros no tomamos riesgos por Jesús porque no estamos viviendo la esperanza que tenemos. ¿Cómo? Si nosotros viviéramos la esperanza que profesamos tener, tomáramos más riesgos por causa de Jesús. Y digo esto a propósito de nosotros los padres. El hijo del hermano Noel, ay qué lindo. Él decidió irse a la franja 1040 a predicar el evangelio aunque lo maten allí. Muy lindo cuando se trata del hijo de él. Pero al mío no, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esta cosa. Y después que tengas mucho dinero, entonces te puedes ir. No me malentiendan. El trabajo es una labor sacerdotal, cada quien donde Dios lo ha puesto. Simplemente quiero transmitir cómo muchas veces los padres no reflejamos la esperanza que decimos tener. Nuestros hijos nos dicen que quieren ir al campo misionero y le decimos que no, que eso es para otro. La pregunta es, ¿dónde está nuestra esperanza? John Peyton, un famoso misionero que fue a los caníbales, y antes de irse su pastor de 86 años le dijo, John, te van a comer los caníbales. Y él le dijo, con todo respeto, usted es un señor mayor, se va a morir, se lo van a comer los gusanos, a mí los caníbales, pero vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Hermanos, recuerden esto, hermanos, o recordemos esto. La actitud que tenemos frente al riesgo va a demostrar lo que nosotros atesoramos. Atesoramos esa esperanza, eso tiene que manifestarse en la manera en que nosotros vivimos, en la que hablamos, en la que vestimos y en los riesgos que nosotros tomamos. Y tú, amado amigo, cuando menciono la palabra amigo, me refiero a aquellos que están aquí, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, adultos, ancianos que nos visitan, que no son cristianos, que no han aceptado a Jesús como Señor. Aunque no las aflicciones por Jesús, van a venir las aflicciones a tu vida por vivir en un mundo caído. Escríbelo. Eso viene a tu vida. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Es tu esperanza la del ateísmo materialista? ¿Que un día desapareceremos en el enfriamiento cósmico? Vaya esperanza. ¿Es tu esperanza la de los hindúes? ¿De que un día nos vamos a fundir en el universo y que dejaremos de ser personas? Vaya esperanza. La esperanza cristiana es esta. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la esperanza cristiana. Jesús vino al mundo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Con la esperanza de que si hoy te acuestas y mueres ahí, despiertes en gloria junto a Jesús, esperando aquel día en que Él haga nueva todas las cosas. Cielos nuevos y tierra nueva. Para vivir allí en cuerpos glorificados en la presencia del Rey. Así que te invitamos en esta mañana. No tienes que pasar al frente ni levantar la mano. Ahí en tu corazón. Pídele, clámale al Señor de corazón. El que hizo el oído, ¿no te escuchará? Pídele de corazón, Señor, sálvame. Yo quiero ser un hijo tuyo. Abraza a Jesucristo como Salvador, como Señor. Y sal de aquí confesando con tu boca y creyendo con tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y de que Él un día regresará para salvar a los que le esperan. Señor predicador, pero es que yo tengo mucho pecado. ¿Y yo también? Esto no es un museo de santos, esto es una clínica de pecadores. Es un grupo de personas que hemos creído que Jesús vino a salvar pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y Él vino para salvarnos de la culpa, del dominio y de la condenación del pecado. Y esa salvación se consumará en aquel día, cuando Él haga nueva todas las cosas. Ven a Cristo y vivirás.